Hola a todas y todos y ser bienvenidas y bienvenidos al canal La Muerte, un asunto de vital importancia. Y vamos a contar, claro, porque en el tema de la muerte es importante también conocer lo que en las culturas, en las diferentes culturas, pues algunos prejuicios o algunas prácticas que tienen que ver, que en un principio empezaron de una manera y ahora pues simplemente a lo mejor no hay el sentimiento ese, ¿no? De cómo empezaron, pero que sí que realmente se siguen haciendo, ¿no? Pues es como, yo qué sé, como tocar madera, ¿no? En la cultura nuestra, que pues la gente no sabe por qué se hace, ¿no? Muchas veces, o cruzar los dedos, no sabe por qué se hace, pero se hace y parece que, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Y que si no lo haces, pues hay gente que se siente un poco mal, ¿no? Y tiene que hacerlo. Como se dice ahora, me da toque si no lo hago, ¿no? Entonces, pues bueno, en otras culturas también pasa esto. Vamos a centrarnos un poco en la cultura china, japonesa, coreana y tailandesa, porque me parecen culturas muy interesantes, y sobre todo la china, porque concretamente aquí en España y en Estados Unidos y en otros países latinoamericanos, creo que pues, la afluencia de personas de origen chino pues, es muy abundante, ¿no? En España, por ejemplo, japoneses, tailandeses y coreanos hay muchos menos. En otros países a lo mejor hay muchos, no lo desconozco. Entonces sí que me gustaría que me lo dijerais y cuál es vuestra experiencia, ¿no? Y la experiencia de las personas que son de Japón, China, Corea, Vietnam, Tailandia, de donde sea, ¿no? Filipinas, de donde sea, en estos países, ¿no? También contárnosla, porque me parece muy importante que nos conozcamos entre todos, ¿no? Porque cada vez más estamos unidos, entonces cada vez más tenemos que compartir y cada vez más tenemos que entender al otro y cada vez más tenemos que conocernos. Entonces voy a hablar un poquito de pues bueno, algunas supersticiones, ¿vale? O prejuicios que existen, sobre todo supersticiones, ¿no? Sobre todo en China, Japón, Corea y alguna de Tailandia. Mirad, en estos países hay varias religiones, desde el taoísmo, el budismo, el cristianismo, ¿vale? Etcétera, etcétera. Pero el budismo tiene una influencia muy importante en todas ellas. Es decir, muchas de las supersticiones que voy a contar tienen orígenes budistas, ¿vale? Porque el budismo entiende que el espíritu de la persona pues adquiere nuevas formas y está en otros sitios, pero que no inmediatamente se desplaza, sino que muchas veces se queda junto a la persona querida o junto a los seres con los que ha convivido, ¿no? Así pues, por ejemplo, fijaos, estaba muy de moda, bueno, por lo menos hace unos años estaba muy de moda ponerse el anillo en el dedo pulgar. Aquí, ¿no? Un anillo, eso es muy típico, ¿no? Ahora lo veo menos, pero hace unos años sí que lo veía bastante. Y bueno, según el budismo, es una práctica que no se debe de llevar a cabo porque atrae al espíritu, es decir, no le dejas irse, ¿vale? Entonces va a estar siempre contigo. Claro, lo que yo no sé es por qué tenemos la tendencia a pensar de que el espíritu cuando está contigo te va a hacer daño. Ahí yo me pierdo, ¿vale? Pero bueno, si no quieres que el espíritu esté contigo, no te pongas el anillo en el dedo pulgar. En China y Japón, el número 4. El número 4 es un número malo para ellos. Fundamentalmente, creo que en Japón pasa lo mismo, es algo a nivel fonético, es decir, el 4 en China es sh, y lo voy a decir mal seguro, si hay alguien de China, por favor, pues que me perdone, ¿vale? Y la palabra muerte es shi o shi, ¿eh? Es el tercer tono y el número 4 es en cuarto tono, pero suenan muy parecidos, shi, shi, suenan parecidos. Entonces, se evita el número 4. El número 4 es un número horrible para las personas chinas. Tanto es así que en los edificios no tienen el cuarto piso. Tienen el primero, que el primero para ellos es la planta baja, ¿vale? Tienen el primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo, etcétera, etcétera. Las plazas de aparcamiento, la 1, la 2, la 3, la 5, la 6, la 7. Incluso
la década de los 40, cuando cumples esa edad, y el año 44 es un año de mala suerte. Entonces muchas veces cuando tienes esa edad no se dice, ¿no? ¿Vale? Bueno, eso también ocurre en Japón, ¿vale? Porque también, yo no sé, la pronunciación de japonés, pues ya vamos, si la del chino ya me parece difícil, la del japonés no tengo ni idea, pero parece ser que es muy parecido, ¿no? No todo va a ser malo. En China, por ejemplo, el 8 es el número de la suerte, ¿vale? Porque 8 es pa, ¿vale? Creo que es primer tono. Y fa, también en primer tono, significa estar forrado de pasta, o sea, tener mucho dinero. Entonces, debido a esa similitud, parece ser que ese es el origen, el número 8 es un número muy, muy, muy adecuado. Entonces, si tú quieres hacer un regalo, pues nunca, por ejemplo, si tú quieres dar dinero, nunca des 40 euros. Está mal, ¿vale? Da 80. Pero mejor 80 que 90, ¿eh? Porque 80 es un número bueno, es un número que vale la pena. Bueno, en Tailandia es el número 13. Esto me suena. Aquí también, el número 13 es el número malo, ¿vale? En Tailandia el número 13 es el número malo. Entonces muchas veces, por ejemplo, los pisos son 12, 12B, 14, ¿no? Y el bueno es el 9. El número bueno en Tailandia es el 9. No sé exactamente por qué, ¿vale? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, los teléfonos móviles, los números de teléfono móvil, telefonía móvil, que es pagando, que tienen muchos 9, se cotizan más que los números de telefonía móvil que no tienen 9, por ejemplo, ¿no? Es un número muy, 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 muy buscado, ¿no? Bueno, fijaos, tanto en China como en Japón, y me imagino que también en algunos otros sitios donde utilizan los palillos para comer, los palillos, ¿vale? Para comer la comida, está muy mal cuando tú tienes el cuenco con el arrocito, ¿vale? Pues y quieres descansar porque estás hablando, ¡pam! O has acabado de comer, ¡pam! Pincharlos. Esto aquí lo haríamos, te queda arroz, pinchas y, oye, pues toma, llévatelo, ya no quieres más. Está mal, está mal. ¿Por qué? Parece ser que el origen de esto, que no lo hagas, cuando tú tienes tu cuenco, lo que tienes que hacer con los palillos es simplemente dejarlos así, ¿vale? Encima del cuenco o en un sitio especial que hay para ponerlos, etcétera, etcétera. Pero nunca pincharlos. ¿Por qué? Porque también creo que tiene que ver con el budismo, el incienso se pincha, ¿vale? Para honrar a los difuntos, y entonces realmente cuando tú estás haciendo eso, lo que estás haciendo es llamar, ¿no?, a la muerte, una especie de rito, ¿no?, en el cual al hacer eso pues tú estás atrayendo los malos espíritus, estás atrayendo a la muerte, ¿vale? Por tanto, no se hace. Me imagino que la mayoría de personas que te dicen, ay, no hagas eso, tal, no se acuerdan de esto del incienso, simplemente lo hacen pues porque está mal y ya está, ¿no? ¿Vale? Como lo de cruzarse un gato negro y no sabes por qué, qué tontería es esta, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Bueno, los cumpleaños en China tienes que tener cuidado. No puedes regalar, por ejemplo, un reloj, ¿vale? Regalar un reloj en un cumpleaños está muy mal visto. ¿Por qué está mal? Porque no te lo van a agradecer. Ya puede ser un súper relojazo. ¿Por qué? Porque le estás diciendo de una manera indirecta que tus horas están contadas, ¿vale? Además, y aquí sí que me voy a tirar de la moto, porque como yo no soy chino, pero la palabra reloj, ¿vale?, es shong, chong, song, chong, ¿vale? Algo así, ¿vale? Esto es la palabra para reloj, que también tiene fonéticamente, suena igual que la palabra acompañar a los padres en el funeral. Entonces, cuando tú estás regalando un reloj, estás diciendo de alguna manera que vas a acompañarle a sus padres a tu funeral, al funeral de la persona a la que le estás regalando el reloj. Suena igual fonéticamente, son, chong, algo así, ¿vale? Pero no, los caracteres en los que se escribe son diferentes. Por tanto, tú cuando estás leyendo sí que sabes que está hablando del reloj o de un acompañamiento funerario. Pero cuando tú estás regalando el reloj está asociado a esto, ¿vale? En los cumpleaños chinos es muy interesante que, por ejemplo, yo estuve en un cumpleaños chino y entonces ahí todo el mundo hace tallarines,
¿vale? Todos los que quieren participar, porque yo, por ejemplo, no los hice porque yo no tenía ni idea, ¿vale? Pero todo el mundo hace tallarines. Y entonces tú te puedes encontrar en un cumpleaños con 5 platos de 5 tallarines diferentes, ¿vale? Bueno, es una tradición hacer, servir y comer tallarines en los cumpleaños. Y parece ser que el origen de esto es porque los tallarines son largos, ¿vale? Y entonces, de una manera indirecta, te están deseando una larga vida. Así que, ya sabes, si vas a un cumpleaños chino, comerás tallarines, pero además te están deseando que vivas muchos años. En Corea, silbar en el interior de las casas está mal visto porque atrae a los espíritus, los encierra dentro de la casa. Los malos espíritus, además, no a cualquier espíritu, ¿vale? También está mal silbar por la noche, ¿vale? Pero ahora no me acuerdo exactamente por qué. Pero también está mal silbar por la noche. Ahora veremos que hay diferentes supersticiones que hacen que la noche sea una cosa que da miedo. En fin, creo que ya tenemos que empezar a quitarnos el miedo de la noche, porque la noche es preciosa, ¿no? Y la noche es tan bonita, tan romántica. Te puedes salir uno y no darte cuenta y hacerte lo que sea, pero esto no tiene nada que ver, ¿no?, con los muertos, tiene que ver con los vivos, como se dice muy bien en la cultura, en nuestra cultura, y supongo que en muchas hay que tener mucho miedo a los vivos en algunas circunstancias, pero a los muertos realmente no. Bueno, pues escribir los nombres en rojo, ¿vale? Y tú lo puedes hacer porque así lo puedes ver, ¿no? O te lo pones en rojito, pues porque así resalta y entonces tienes que controlar a esta persona. Pues en Corea esto no se hace. Los nombres en rojo se ponen a las personas que han fallecido. Por lo tanto, si tú pones los nombres en rojo, y menos en una presentación pública, imagínate que estás en un congreso de enfermería, de medicina o de lo que sea, y pones algún nombre en rojo y tal, porque quieres destacarlo y quieres hacerle una honra especial a esa persona, pues estás haciéndole flaco favor porque estás diciendo que para ti está muerto, ¿vale? Bueno, en Japón dicen que si tienes hipo y haces hipas más de 100 veces, morirás. Entonces, a ver, si hipas más de 100 veces, la verdad es que tienes un problema, porque, joder, es que eso es horrible, eso es pesado, ¿vale? Yo, cuando trabajaba en oncología, teníamos un señor que tenía una neoplasia en una zona concreta que a lo mejor rozaba, yo esto no lo sé, pero me imagino, y la hipótesis era que estaría irritando el nervio frénico o alguno de esos, o por ahí el diafragma, y el hombre tenía hipo, estuvo 15 días con hipo. No nos hacíamos con él, con toda la medicación que estábamos poniendo, etcétera, etcétera, y el hombre estuvo, para no mentir, creo que fueron 13 días con hipo. Y vivió. Pues quiero decir, el hombre llevó su quimioterapia, sus cosas, tal, y como muchos tipos de cánceres que van bien, y el hombre pues fue bastante bien. Pero bueno, ya os digo, en Japón, aguántate el hipo. Porque si no, lo tienes mal, ¿vale? Bueno, no cortarse las uñas por la noche. Esto un japonés no lo hará, ¿vale? Esto ocurre en Japón. Porque atrae los malos espíritus y morirás pronto, ¿vale? Parece ser que el origen de esto, hay muchas hipótesis, yo he leído un montón, ¿vale? Pero parece ser que la más esto es que, bueno, pues antiguamente, pues si tú te cortabas, te podías hacer un corte, el tétanos estaba por todas partes, había mucha pobreza, había mucha suciedad, no había desagües, etcétera, etcétera. Y entonces, realmente lo que se dice es que si te cortas las uñas por la noche, morirás antes que tus padres, ¿vale? Pero claro, puedes coger una enfermedad, tener ahí tu infección, hacer una gangrena o cualquier cosa y morirte. En aquel momento pues no había tratamiento. Hoy en día esto se sigue haciendo, y no se cortan las uñas por la noche. Es más, hay sitios para cortarse las uñas especiales y es un buen regalo en Japón, En Japón que te regalen un cortaños es algo chulo, pero córtatelas por el día, ¿vale? O vas a un sitio donde te las cortan, ¿vale? Porque existen estos sitios para cortarte las uñas de los pies, me estoy refiriendo, las de los pies. Bueno, en Japón también mirarse a un espejo por la noche está mal, porque se entiende que los espejos son transmisores, pueden captar los espíritus y transmitirlos al mundo en el que nosotros vivimos, ¿vale? Que ellos no lo llaman el mundo real, porque el mundo real para ellos son los dos, ¿vale? El mundo en que nosotros vivimos y el mundo en que los espíritus viven, pero traerlo hacia el mundo en que nosotros vivimos. Si tú te miras a un espejo por la noche en Japón,
puede ser que el espíritu salga y te atrape, se meta dentro de ti. Veréis en muchas películas japonesas que cuando son una escena por la noche los espejos están tapados con un pañuelito, con una sábana, con cualquier cosa. Y es precisamente por esto, para evitar que te mires, porque te puedes mirar accidentalmente. Tampoco está bien visto en Japón, no sé si en otros países, tener el espejo al lado de la cama, ¿vale? Porque te está mirando. Y entonces esto está mal visto, porque los espíritus te están mirando, ¿vale? Así que mucho cuidado con los espejitos. Y, bueno, dar 3 palmadas por la noche. Sabéis que los rituales budistas o sintoístas, no sé cuáles son, se dan 3 palmadas, ¿vale? Para llamar a los buenos espíritus. Pero si esto lo haces por la noche, llamarás a los malos espíritus. Por tanto, ten cuidado, no lo hagas por si acaso, ¿vale? Bueno, fíjate, no hemos hablado de Tailandia, ¿vale? Pero en Tailandia, por ejemplo, hay un prejuicio, ¿vale? Que me llama muchísimo la atención. Y es que las embarazadas no pueden ir a los entierros. ¿Por qué? Porque están provocando al fantasma de la muerte. Y entonces el fantasma de la muerte, ¿a por quién va? Puede ir a por la embarazada, pero va a ir a por la persona, a por la víctima más inocente, a por la víctima más indefensa, que en este momento es el feto, ¿no? Que está en su interior. Por tanto, un consejo que te daría alguien en Japón, y sobre todo alguien de cierta edad, es que no vayas al entierro, tú no tienes que ir, ¿vale? Y ya, para acabar, porque hay muchos más, pero bueno, pues para acabar tampoco quiero hacerme pesado, para acabar, una cosa que me parece muy interesante es el nombre de los barcos japoneses. No todos, pero el 90 y tantos %, la gran mayoría de los barcos japoneses acaban con la palabra maru. Maru, ¿y por qué? Pues por ejemplo, yo tengo aquí varios ejemplos. El Taisei Maru, el Nippon Maru, los voy a poner ahí, ¿vale? Y el Kyotoku Maru, que el Kyotoku Maru además se hundió no hace mucho. Bueno, pues me parece que se hundió cuando el tsunami, ¿no? Pues estos son 3 ejemplos, pero es que todos los barcos acaban con la palabra maru. ¿Por qué? Maru no significa barco, maru significa círculo. Porque es como que estás diciendo que el viaje que tú vas a hacer es un círculo. Empieza aquí, ahora, y ¿dónde acaba? En el mismo sitio. Es decir, los círculos no tienen principio ni fin, por tanto tú vas a volver al origen. Y es un deseo de que todo vaya bien y que el círculo se cierre de una manera feliz y en paz, ¿no? Y como debe de ser. Bueno, pues lo dejo aquí y, en fin, hablaremos de más de estas cosas porque creo que son interesantes para conocer, muchas veces porque otras personas se ponen tristes, se enrarecen o te dan consejos, no lo hagas, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, pues muchas veces es por estas cosas, por las supersticiones, por los prejuicios, por las costumbres, por las creencias, por la cultura, ¿vale? Así que es interesante tenerlas ahí para saber por qué mis amigos, mis compañeros, las personas con las que trabajo, las personas con las que convivo, mis pacientes, se comportan a veces de una manera concreta. Y además me abre las puertas al diálogo, que es muy chulo. Así que nada, hasta luego.